Antes de comenzar la homilía, quiero preguntarles si conocen el dicho, el que avisa no traiciona. ¿Conocen el dicho? La homilía va a ser larga. Estamos en presencia de la Virgen y tenemos que ser sinceros. El Evangelio de San Juan nos ha transmitido con detalles las 3 apariciones del Señor resucitado en Jerusalén y ha reservado en el último capítulo que hemos proclamado la narración del encuentro con 7 de sus discípulos en Galilea, donde todo había comenzado. La escena tiene lugar a orillas del mar de Tiberíades. Los días que sucedieron a la pasión, Pedro y sus compañeros estaban desalentados y volvieron a su oficio de pescadores, pero no tenían suerte. En esas circunstancias acontece la sorpresiva presencia del Señor resucitado a orillas del lago, todavía sin darse a conocer. A su orden acontece una pesca desbordante, la red que no se rompe, el número de peces y la advertencia del discípulo amado que revela la identidad del Maestro. Ofrecen una secuencia de imágenes que sugieren un sinnúmero de simbolismos tan propios del cuarto evangelio. Quizás el más significativo es ver a Pedro solo arrastrando la red, cargada de peces hasta la orilla. Todos en tierra son invitados a compartir un pescado asado. El Señor les preparó un asadito y el que se pone a servirles es el mismo Maestro. Finalmente, después que todos comieron, se encuentran solo Jesús y Pedro, mientras que los demás discípulos desaparecen de la escena. Ya escuchamos con la triple pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? El Señor se dirige al corazón del apóstol por su nombre familiar, creando un clima de confianza y empatía. Eso motiva una respuesta cordial. Tú sabes que te amo. Confiado en que Jesús lo conoce todo, Pedro confiesa su amor a pesar de su debilidad y su caída, y su tristeza final pone en evidencia que las 3 preguntas sobre el amor en el contexto del relato de los días de la pasión se relacionan con las 3 ocasiones en que lo negó. Todo parece indicar que el Señor tuvo en cuenta aquella inspirada revelación en Cesarea de Filipo, cuando Pedro declaró: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y sobre esa fe fundó su iglesia. Pero sin esta nueva confesión de amor más grande, el buen pastor que da su vida por las ovejas no hubiera podido confiarle su rebaño a nosotros. La gracia que recibió Pedro en su persona se hizo extensiva a todos los pontífices que apacentaron la Iglesia de Jesús durante los 2000 años de su existencia. La proyección de aquella unción se actualiza y no deja de asombrarnos cada vez que vemos el humo blanco en la chimenea de la sala consistorial. Hoy recordamos aquel humo blanco del 13 de marzo de 2013. Y en este nuevo aniversario de su elección como sucesor de Pedro, nos unimos fervorosamente a toda la Iglesia para rezar por el Papa Francisco y deseamos renovar nuestra fidelidad a quien carga sobre sus hombros de buen pastor la comunidad universal de fieles. La Iglesia que peregrina a la Argentina manifiesta una gran alegría por el singular vínculo afectivo que nos une al Vicario de Cristo,
quien fuera nuestro cardenal Bergoglio por más de 15 años. Cursando el 10º año de su pontificado, el Papa Francisco continúa entregándonos un magisterio doctrinal y pastoral acorde con el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II y en continuidad con los grandes documentos pontificios que le precedieron. Él nos ha acostumbrado a que toda reflexión tenga su punto de partida en la Sagrada Escritura, la que encuentra su plenitud en el Evangelio de Jesús, fuente inagotable de sabiduría divina. Desde su primera encíclica, La Luz de la Fe, redactada a 4 manos con el Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido, Francisco, consciente de la tarea confiada al sucesor de Pedro, nos decía: ayer, hoy y siempre, está llamado a confirmar a sus hermanos en el inconmensurable tesoro de la fe que Dios da como luz sobre el camino de todo hombre. Del mismo modo, hizo suya las orientaciones y conclusiones finales del sínodo convocado por su antecesor acerca de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, que inspiró la exhortación apostólica Alegría de evangelizar, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. En ella el Papa expresó: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La letra, el espíritu y el carisma de ese documento gestaron un renovado impulso misionero e inspiraron muchísimas iniciativas pastorales en todo el mundo, haciéndose eco de su deseo de una iglesia en salida. Decía: en la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de la salida que Dios quiere provocar en los creyentes. La proyección de esa exhortación ha abierto y sigue abriendo nuevos caminos para la evangelización. Le siguieron 2 sínodos dedicados a 2 prioridades pastorales en el corazón del Papa: la familia y los jóvenes. En esas asambleas sinodales, la nota descollante fue la participación de los laicos, cuyas voces e inspirados aportes se vieron reflejados en los documentos postsinodales sobre el amor en la familia y el dirigido a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Su mirada sensible sobre la realidad social quedó de manifiesto cuando nos dice: la falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una relación. Una familia y un hogar son 2 cosas que se reclaman mutuamente. Este ejemplo muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia y no solo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. Por su parte, tuvo para los jóvenes de todo el mundo palabras y gestos de cercanía. A ellos les dice en una carta: vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiero vivo. Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre. Cuidó la amistad con sus discípulos, dice el Papa, e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos.
Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado. Sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión. Dirigió su mirada al futuro abandonándose en las manos seguras del Padre y a la fuerza del Espíritu. En Jesús, todos los jóvenes pueden reconocerse. ¿Cómo no recordar con alegría y gratitud cuando el Santo Padre abrió las puertas del Jubileo Extraordinario de la Misericordia y nos hizo vivir un año de gracia y consuelo, proclamando que desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia? Digo yo, solo Dios sabe cuántos hombres y mujeres, hasta entonces ajenos a la Iglesia, hoy forman parte de ella después de conocer el perdón y el rostro misericordioso del Padre. Las encíclicas Laudato Si, nombre que sacó de la inspiración de San Francisco sobre el cuidado de la casa común, y Fratelli Tutti, todos hermanos, sobre la fraternidad y la amistad social, seguidas del mensaje ecuménico para la protección de la creación, en comunión también con su santidad Bartolomé I y el arzobispo anglicano Justin Welby, sumado al documento interreligioso firmado en Abu Dhabi y la celebración del Sínodo de la Amazonía con la exhortación Querida Amazonía, lindo título para una carta escrita por Francisco. Todos estos momentos han facilitado puentes de diálogo y reflexión con pueblos, culturas y con hombres de la ciencia y la política. El magisterio social de Francisco propone la toma de conciencia de ser corresponsables de la casa común. Supone una nueva mirada sobre la creación desde una ecología integral, cuidando a los pobres que son los más perjudicados por el atropello y expoliación de los recursos naturales, junto a las nuevas categorías de fraternidad y solidaridad. Son los aportes de su pensamiento en orden a un nuevo humanismo integral que vuelva a poner en el centro del universo a la persona, a cada uno de nosotros. En Laudato Si nos dice: la Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación nos muestra que la inmensa dignidad de cada persona, que no es solamente algo, sino alguien, es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Fuimos concebidos en el corazón de Dios, dice el Papa, y eso cada uno de nosotros, y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Hacia el final de Fratelli Tutti, Francisco nos recuerda: para nosotros ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia, el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos. Partiendo del ejemplo de los santos, que desde el Evangelio vivieron intensamente la cercanía a los pobres, Francisco no dejó de alentarnos para que respondamos a nuestra vocación bautismal. Hay un grito desde nuestro bautismo: sean santos, no tengan miedo a la santidad. No te quitará fuerzas, dice el Papa, no te quitará vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó,
y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Para Francisco, las justas causas de los pobres merecen prestarle nuestra atención y tiempo, acompañarlos en sus reclamos, muchas veces ante una justicia y legislación largamente esperadas. En ocasión de los 3 encuentros mundiales de los movimientos populares que se originaron en sus visitas a Latinoamérica y continuaron en Roma, el Papa, escuchando a los más frágiles y postergados, propuso un programa de acción simple, de sentido común, que llamó para ellos tierra, techo, trabajo. Estas palabras aspiran a realidades concretas para que las comunidades más desposeídas puedan acceder a una tierra para trabajar, donde puedan construir sus casas y a sus familias dar un hogar. Ese ideal es parte de su propuesta para un desarrollo humano integral. El santo pueblo de Dios, recuerdan, esto pasó hace poquito, junto a la gran familia humana, guarda en su memoria la solicitud del Pastor Universal en los tiempos dramáticos, cuando se globalizó el flagelo de la pandemia. En aquella tarde de marzo del 2020, bajo la lluvia, nos infundió confianza y esperanza. Él nos decía, al igual que los discípulos en plena tormenta, experimentamos con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. En una de sus últimas intervenciones abordó un desafío que lo apasiona. Y su magisterio nos ha dado sólidos lineamientos para pensar y actuar en un pacto educativo global, con la esperanza de aspirar a un acuerdo que haga realidad un renovado humanismo solidario, que responda a las esperanzas del ser humano y al diseño de Dios. Guiado por la lógica del Evangelio, que nos presenta a un buen pastor de 100 ovejas, que las quiere todas, el Papa nos ha invitado varias veces a tener una mirada amplia ante la marginalidad y compleja diversidad que vivimos. Porque como lo ha dicho en estos días, Jesús los quiere a todos adentro del Evangelio. Como sus antecesores, Francisco salió del Vaticano. Nos conmovió aquella primera visita a la isla de Lampedusa, donde se solidarizó con los inmigrantes que arriban a sus costas y ofreció la misa por los miles de hombres, mujeres y niños que no pudieron llegar. Desde allí pidió perdón a Dios por nuestra indiferencia y lanzó proféticamente un fuerte llamado a aquellos que en el anonimato toman decisiones socioeconómicas que hacen posibles dramas como este. Le siguieron visitas a campos de refugiados o donde el drama de los pobres muestra el rostro doliente de la humanidad. Migrantes perseguidos, fugitivos del hambre, son parte sensible de su ministerio apostólico itinerante. Si prestamos atención a su itinerario misionero, nosotros, especialmente que queremos que venga a casa, advertimos que ha visitado con preferencia países donde la comunidad católica es minoría y el cristianismo en general encuentra intolerancia y no pocos desafíos a la evangelización. Lo vimos mediar entre pueblos que supieron convivir y hoy se matan. Su presencia en el conflicto es mediadora de paz y portadora de un mensaje conciliador, como lo hizo en su último viaje al Congo y Sudán del Sur.
el Papa, trabajador incansable por la paz, hoy tiene en su corazón la preocupación por el débil equilibrio de la paz, debido a la cruenta guerra entre Rusia y Ucrania y su posible proyección mundial. No deja de elevar su oración y voz profética para promover la cultura del encuentro por el camino del diálogo. Es una aspiración que está presente en todo su magisterio pastoral, desde su primer documento. La evangelización, nos decía, también implica un camino de diálogo. Para la Iglesia, en este tiempo, hay particularmente 3 campos de diálogo en los cuales debe estar presente para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común. El diálogo con los estados, con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias, y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. Los papas envejecen, y Francisco también, pero no perdió el humor que lo acompaña siempre, que le conocimos. Se ha identificado con los ancianos, a quienes dedicó varias catequesis en las audiencias públicas. Y algunos de ustedes recordarán que hace unos meses fue aquejado por un dolor fuerte en una de sus rodillas que lo impidió caminar. Lo vimos primero en silla de ruedas y después con bastón. Y fue en una intervención pública que comentó: no entiendo cómo me pasó a mí, si es una enfermedad de los ancianos. Asistido por el Espíritu Santo, aún con limitaciones en su movilidad, sigue trabajando por una iglesia sinodal que viva una auténtica comunión, invite a la participación, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Una auténtica comunión, invite a la plena participación plena de sus hijos y recobre la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Nosotros, desde su patria, lo seguimos encomendando a nuestra Madre de Luján. Por eso decíamos que quisimos celebrar ante su sagrada imagen y con el pueblo creyente, para pedirle que no le aparte su mirada de ternura, lo siga tomando de la mano, lo siga cuidando y protegiendo bajo su manto. También lo encomendamos a su padre San José, como lo llama Francisco. Y entonces, ya que me toleraron esta larga homilía, les pido un poquito más. Siempre el Papa termina sus palabras diciendo, mirando a la Virgen, elevamos un Ave María por él de todo corazón. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Confesemos nuestra fe.